Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel avanzado. Estamos en la clase número 20 y continuamos en esta clase con el tema de las macros. Es el cuarto vídeo que vamos a grabar sobre este tema. En esta clase, que vamos a dividir en dos vídeos, vamos a ver cómo crear un formulario partiendo de una macro. Y esta macro lo que va a hacer es pasar los datos de un formulario a una base de datos. Esto, lógicamente, programando en VBA se puede hacer mucho mejor, pero como este curso excluye cualquier tipo de programación en VBA, pues vamos a ver cómo podríamos hacerlo con la grabadora de macros. Como lo mejor es trabajar sobre el terreno, vamos a abrir un nuevo documento de Excel y en este documento de Excel vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Bien, aquí tenemos un nuevo documento de Excel. Es un documento que ya tengo preparado. Tengo aquí una especie de formulario que tiene la finalidad de ingresar una serie de datos que son requeridos, bueno, pues para la empresa o para la asociación en la que nos encontramos. Como esto es algo ficticio, lógicamente esta ficha de usuario no corresponde a nada en concreto, pero vamos a suponer que estamos en una empresa o estamos en una asociación donde queremos guardar en una base de datos pues todos estos campos de cada uno de los registros que vamos a introducir. Por lo tanto, hemos creado en una hoja, en este libro tenemos dos hojas, en una hoja este formulario, y este formulario le hemos llamado nuevo usuario a la hoja, porque este formulario tiene la finalidad de, partiendo del formulario, permitirnos introducir dentro de estos campos la información del usuario, y la finalidad es que una vez que tengamos los campos con la información, esa información pase a esta hoja donde tenemos la base de datos que va a servir para nuestra empresa o que va a servir para nuestra asociación. Pero en este vídeo, antes de hacer esto, antes de introducir estos datos en la base de datos, vamos a crear un código y para ello vamos a utilizar una macro. Este código, si nos vamos a la base de datos, vemos que ya tengo un registro. Este código va a tener el formato siguiente: un 52 y luego un número de serie, un serial. Entonces sería 52001, el siguiente registro sería 52002 y así en adelante. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y la finalidad de este vídeo, es crear una macro para que antes de empezar a rellenar los datos del usuario, automáticamente genere un código para el mismo. Esto se podía hacer o bien antes o bien después. Es decir, una vez que hemos insertado el registro en nuestra base de datos, aquí generar el código automáticamente, y una vez que hemos generado el código, que luego nos lo pase a la ficha de usuario. Pero nosotros lo vamos a hacer generando primero el código y luego asignando los campos para el usuario, asignando los diferentes datos del usuario. Bueno, pues vamos a empezar y vamos a ver cómo generar el código. Para ello vamos a empezar en la celda N y en esta celda vamos a generar el código con una macro. Antes de empezar a grabar la macro, porque esto es muy importante cuando trabajamos con macros, es bastante importante que tengamos muy claro los pasos que vamos a seguir. No pasa nada por equivocarnos en un paso, lo que pasa es que cualquier equivocación que tengamos, la macro también la va a grabar. Entonces tendríamos una macro que va a realizar un paso que es un error. Pero esto no pasa nada porque la macro lo realiza de forma muy rápida y nosotros no lo vamos a ver, pero bueno, hay que tener en cuenta esto. Por lo tanto, cuantos menos errores cometamos en el proceso de grabación de la macro, pues siempre va a ser mucho mejor. Por lo tanto, es aconsejable, antes de empezar a grabar la macro, ver qué cosas nos va a hacer esta macro. Bueno,
Lo primero que vamos a hacer, repito, va a ser generar un código y para ello vamos a escribir aquí la siguiente fórmula. Esta celda va a ser igual a esta más 1. Es decir, tenemos que escribir en la celda N1 esta fórmula. Datos de usuario, que es el nombre de la hoja donde se encuentran los registros, donde se encuentra la base de datos. A2, que es la celda donde va a estar el primer registro y por lo tanto es la numeración mayor que vamos a encontrar. Y luego a esa numeración le vamos a sumar 1 para que, bueno, aumente en 1 el valor, el código del usuario que estamos registrando. Además, este valor lo vamos a tener que copiar en esta celda, en la celda I7. Bueno, pues para ello nos posicionamos en la celda N1, nos vamos a copiar y una vez que hemos dado a copiar nos venimos a código y pegamos esta opción, es decir, pegamos solamente los valores pero también el formato de los valores. A esta celda le había aplicado un formato previamente y con esta opción lo que hago es que aplico el formato de la celda en la que voy a pegar el valor. De esta forma, este valor ya se encuentra aquí, es decir, este valor ya se encuentra copiado en la celda I7 y puedo perfectamente ahora borrar esta fórmula porque este valor, al haber copiado solo los datos, no está vinculado con esta celda. Bueno, y una vez que tenemos este paso hecho, pues nos podemos poner el nombre para que sigamos introduciendo los datos. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos que hacer. Voy a borrar de nuevo y vamos a empezar a grabar la macro con todos estos pasos. Nos vamos a venir a desarrollador, nos vamos a venir a grabar macro y le vamos a poner generador o generar código. Bueno, una vez que la tenemos, no vamos a utilizar tecla de método abreviado. La macro la vamos a guardar en este libro porque no tiene sentido, esta macro no puede funcionar correctamente en otro libro que no tenga esta estructura, por lo tanto no es necesario guardarla en el libro de macros personal y no le vamos a poner nada en descripción porque creo que el propio nombre de la macro describe perfectamente lo que hace. Vamos a hacer clic en aceptar y ya tendríamos la grabadora en marcha. Bueno, nos vamos a posicionar en N1 y vamos a escribir la fórmula. Datos usuario, ponemos el signo de exclamación cerrar. Hemos dicho que la celda es A2 y aquí más 1. Esto lo escribo manualmente porque si lo hiciera como lo he hecho en la explicación, esos pasos de ir a la otra celda y demás los va a grabar también la grabadora de macros y la pantalla me va a parpadear un tanto. Por lo tanto, prefiero hacerlo de esta forma. Bueno, pulso Enter y aquí ya tengo el resultado. Vuelvo a seleccionar N1, me voy a inicio, nos venimos a copiar y ahora haremos clic en la celda I7. Nos venimos a pegar y elegimos la opción pegar el formato de los valores y los números. Bueno, ahí tendríamos y una vez que lo tenemos nos vamos a venir nuevamente a la celda N1, vamos a borrar el contenido y por último vamos a hacer clic en nombre. Bueno, pues una vez que tenemos la macro grabada, nos vamos a venir a desarrollador y vamos a detener la grabación. Bueno, pues lo que acabamos de hacer es que la macro le va asignado un código en relación a la posición que ocupa el nuevo registro, a este nuevo registro, a este nuevo usuario que vamos a crear. Voy a borrarlo y ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a datos de usuario, voy a insertar una nueva fila. Voy a decir que me coja el formato de la fila inferior
y aquí el código que le corresponde es el 52002. Es el código que le corresponde. En el vídeo siguiente veremos cómo una vez que tengamos ya todos estos datos terminados, los podemos pasar a esta base de datos. Aquí vamos a poner el nombre le voy a poner, por ejemplo, María Torres Gómez, estado civil casada, profesión, vamos a poner profesora de inglés, el programa autoempleo, el técnico que le toca, voy a poner también Rafael Molina, y la demanda, por ejemplo, ya que el programa va a ser autoempleo, creación de una empresa o de una academia de inglés. Bueno, pues ya tenemos los siguientes datos y ahora vamos a ver si funciona la macro. Si todo va bien, a la hora de ejecutar la macro, aquí debe crear un código que sea el 52003. Bueno, pues vamos a ver. Nos vendríamos a macros. Tenemos aquí el código, perdón, la macro que hemos creado. Aquí tengo una porque estuve haciendo anteriormente pruebas y la grabé en personal, luego la vamos a borrar. Y bueno, vamos a ejecutar la macro. Bueno, pues efectivamente, parece que funciona. Bueno, pues ya hemos visto en este vídeo cómo crear una macro que asigne un código a un usuario. Esto podríamos hacerlo de muchas formas. El código podría ser como está aquí, es decir, podría crecer, ir incrementando en una unidad el valor, podríamos incrementarlo en 2 unidades, podríamos generar un código aleatorio de muchos dígitos para cada persona, para cada registro, pero bueno, creo que de esta forma ya podemos generar un código bastante aceptable dentro de lo que pretendemos crear en esta base de datos. Bueno, pues espero que el vídeo haya podido ser útil para todos vosotros y vosotras, y en el vídeo siguiente veremos cómo introducir aquí los diferentes datos y hacer que una macro nos pase todos estos datos a esta base de datos. Lo dicho, espero y lo repito, que este vídeo haya podido ser útil para todos vosotros y vosotras, y nos vemos en el vídeo siguiente.